En cuanto a los materiales y métodos, pues los que no han realizado esta sección deberán realizarla. Ahora les voy a mostrar allí rápidamente dos trabajos de unos compañeros de otro salón de este semestre para que les quede un poco más claro esta parte de los materiales y métodos y también les voy a explicar algo sobre este trabajo. Los resultados, esta parte de los resultados no tiene que ser algo muy extenso, será alrededor de una o dos hojas máximo. El análisis de resultados también será una hoja o una página. Y la conclusión, lo mismo, una sola página. Entonces, en total, si ya entregaron o tienen la sección de materiales y métodos, lo que les quedaría faltando son alrededor de 5 o 6 hojas para terminar el proyecto completo. Si no han avanzado en esta parte de materiales y métodos, pues entonces ahí sí se les dirán más hojas. Pero respecto a este trabajo de materiales y métodos que algunos pues no entregaron por la situación y por la flexibilidad, lo que tengo allí en mente es que cuando ustedes me entreguen su proyecto de curso, ya terminado y finalizado, voy a sacar de ahí dos notas. ¿Cuál será la primera? Pues voy a ir a esa sección de materiales y métodos y voy a revisarla, voy a dar una nota solo por esa sección ahí en el proyecto, que será la nota de trabajo que debían entregar la semana pasada y pues que por obvias razones no la entregaron, entonces de allí sacaré pues esa nota porque esa sección la tendrán ahí. Recomendación, y por eso quiero explicarles cómo redactarla de la manera correcta, es que sean muy atentos al redactar esta parte para que les quede bien y esa nota pues sea una nota buena. Y lo otro es que pues en el proyecto o en la entrega final de este proyecto, ahí sí revisaré todo desde el inicio hasta el final y daré otra nota respecto a eso. Y ese proyecto pues se divide en ese trabajo escrito y en la exposición que deben realizar dentro de 15 días. Aquí están las indicaciones, esto le va a aparecer en Pins publicado allí para que lo tengan como muy presente, van a tener allí la fecha, la hora máxima para entregar ese proyecto de curso junto con la exposición de PowerPoint, aquí está, y todo lo que se debe tener en cuenta. Les voy a compartir uno de los trabajos que les estaba indicando de esa parte de materiales y métodos o metodología para que los que no lo han hecho lo hagan de la manera correcta y de pronto los que ya lo hicieron pues revisen eso que tienen. Entonces, denme un momento, ya les voy a compartir la pantalla. Les voy a mostrar el trabajo de unos compañeros para que les quede como más claro cómo deben redactar de la manera correcta. Entonces, este es el trabajo de estos compañeros. Allí hay unos objetivos que ellos plantearon. El primero era capacitar al personal. Ellos van a hacer el trabajo en una de las empresas de uno de los estudiantes, pues donde trabaja. Y el objetivo que ellos establecieron ahí fue capacitar al personal operativo en el mantenimiento autónomo y lubricación pues de la maquinaria que tienen ahí en esa planta. Y lo otro es capacitar en esta metodología de las 5 S a esos pues mismos operarios de la empresa. Entonces, respecto a eso, yo debo plantear mi metodología o mis materiales y métodos para dar respuesta o solución a esos objetivos que ellos se plantearon ahí. Ellos hablaban de la parte del mantenimiento y hablaban de la metodología 5S. Entonces, aquí en esta sesión de la metodología debe estar enfocada en esos dos objetivos específicos. Y en el caso de ellos, ellos aquí hablaron dónde iban a realizar, aquí está la empresa, a qué se dedica, dónde está ubicada, incluso me mencionan los horarios de funcionamiento que tienen allí, de las maquinarias, del personal, allí pues me menciona todo lo que tienen que describir respecto a, a esa empresa. También mencionan una metodología que van a utilizar de las 5 S, donde están en una tabla, ellos especificaron ahí como los pasos que se deben seguir para aplicar esa metodología dentro de esta planta que se llama Agraf. Y asimismo, pues van a hablar un poquito de qué se trata esa metodología de las 5 S. Por acá mencionan cuáles son los pasos de la metodología, qué significa cada una de esas S, pues que se mencionan ahí en la metodología. Luego, en otro de los objetivos, hablan sobre el mantenimiento. Entonces, miren que aquí ellos hablan sobre la lubricación, la función que tiene una lubricación, pues en esa maquinaria,
hacen una clasificación de las grasas industriales según una norma, entonces ahí está la calificación de esta manera y esto es lo que ellos van a aplicar dentro de esa empresa. Entonces aquí en la metodología ellos describen todo, absolutamente todo lo que necesitan para poder cumplir con esos dos objetivos específicos que les mostré más arriba. Miren que aquí también incluyen algunos de los materiales que necesitan para esa aplicación de las grasas. Pues yo no conozco mucho de esto, pero pues aquí ellos incluyen esa información y muestran, tomaron información de internet, también lo hacen de la manera correcta, o sea, le dan una numeración a esas Esas imágenes. son bombas de lubricación, profe. Bueno, entonces esas Esas bombas son de, bombas de lubricación. bueno, entonces esas bombas, pero entonces esas bombas son las que ellos van a utilizar para hacer esa parte de la lubricación. Pero entonces sí miren que aquí en esta metodología que ellos tienen o establecen, está mencionando cuál es el método que van a utilizar, qué medidas hay para utilizar ese método y son esos puntos que tienen allí, que tienen como unas medidas de las grasas y eso. Luego me muestran unas imágenes de los materiales que van a utilizar para poder realizar esa metodología de lubricación de la manera correcta. Son imágenes tomadas pues de internet porque incluso aquí ponen de dónde las tomaron, entonces también uno si toma imágenes de internet debo poner de dónde las tomé y darle un nombre y un número según la ubicación. Y luego ellos aquí siguen exactamente con lo mismo, mostrando pues todo lo que tiene que ver con eso de la lubricación. Bueno, hablo. En el caso de estos estudiantes, miren que su metodología es algo extensa, pues tienen alrededor de 4 o 5 páginas. No quiere decir que en el caso de ustedes tengan que ser tan extensa, eso no va en que si está más extensa es mejor, no, eso va en que si con lo que estoy mencionando, ya les voy a compartir el otro trabajo, con lo que yo estoy mencionando, puedo cumplir con mis objetivos específicos. No necesariamente tienen que redactar muchísimos párrafos para poder cumplir esos objetivos. Puede ser que yo tenga muchísimos objetivos específicos, pero que para cumplir con esos objetivos no necesariamente tenga que tener 5 páginas para explicar lo que yo voy a hacer para lograrlo. Y ya les voy a mostrar otro trabajo en donde está esta parte que les estoy mencionando. Bueno, en este caso, este es un trabajo que está haciendo un estudiante, él está haciendo una investigación netamente en Internet, o sea, él a este momento no va a ser práctico lo que está proponiendo, él no lo va a llevar a una empresa como el trabajo anterior que les mostré, donde ellos sí van a llevar ese trabajo práctico a la empresa, lo van a hacer allá dentro de esa empresa. Aquí lo que propone este estudiante es hacer unas guías, fabricar unas guías para los procesos de emprendimiento, para las personas que van a emprender, que lo hagan de la manera correcta. Pero entonces él lo que va a hacer es tomar información que va a encontrar en internet de otras guías que de pronto anteriormente han hecho otros autores con investigaciones, guías ya comprobadas y va a trabajar sobre esas guías, las va a modificar, las va a corregir, las va a quitar, les va a aumentar y va a crear unas nuevas guías para poder tener en cuenta para ese proceso de emprendimiento. Entonces, él aquí tiene muchos objetivos, miren, tienen 5 objetivos específicos donde me habla de definir conceptos, entonces para él definir conceptos, pues, ¿qué tiene que hacer? Ir a buscar en internet esos conceptos. Dice describir paso a paso a seguir para desarrollar un emprendimiento. Entonces, esto que está mencionando aquí, también tiene que ir a buscar en internet cuáles son los pasos que se requieren para desarrollar un emprendimiento. Establecer las bases para un emprendimiento. Entonces, lo mismo, o sea, todo lo que va a hacer en su investigación lo va a hacer con lo que ya otros autores han trabajado y lo que va a hacer él es a modificar, cambiar, a dar una mejor propuesta de lo que ya está establecido. Entonces, todo esto que él tiene aquí lo va a hacer por medio de investigación científica en Internet de algo que otros autores ya han hecho. Y miren que en este caso, la metodología de él solamente tiene 3 párrafos, es una página, pero con estos 3 párrafos que él me está mencionando aquí, llega a lograr esos objetivos específicos que tiene, que son 5. Miren que en el trabajo anterior solo tenían 2 objetivos específicos, pero en el caso de ellos requirieron de 5 páginas para poder decir cómo iban a cumplir con esos objetivos que planteaban allí. En el caso de este estudiante no lo tiene que hacer tan amplio, ¿por qué? Porque como él se va a fijar en lo que hay en internet, lo que otros han hecho, entonces es lo que me va a mencionar aquí, es eso.
Y dice, realizar una investigación descriptiva de observación y análisis, donde se detallará el estado actual de documentos. Esto quiere decir que va a ir a internet a mirar qué hay en este momento sobre guías para procesos de emprendimiento, conceptos de individuos con conocimiento y experiencia en la formulación y evaluación de proyectos de éxito que nos permita identificar y reunir los puntos adecuados para el desarrollo del presente proyecto. Luego por acá me dice que como método de investigación tendrá en cuenta la lógica deductiva porque se basará en datos, lo que yo les estaba diciendo, o sea, todo lo que él va a hacer con esto es simplemente tomar información de muchos documentos y traerlo aquí, cambiar, mejorar esas guías que él tiene establecido, pues, eh, hacer para ese proceso de emprendimiento. Entonces dice, y datos y hechos ya construidos teniendo en cuenta las diferentes teorías, principios o casos particulares. Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para dar explicaciones particulares. Y lo último que él menciona ahí es la presente investigación se enfocará en el uso de materiales y métodos existentes para tener una información clara y precisa, logrando igualmente conclusiones pertinentes para el diseño de la guía. Las fuentes externas, como se mencionan al inicio, se conformarán de dos tipos de fuentes. Y él aquí dice que va a tener dos tipos de fuentes para poder hacer sus guías y su trabajo y su proyecto. Dice que están las primarias. Esas primarias hace referencia a que él va a buscar información en libros, en monografías, en tesis o artículos y manuscritos. A estas se les denomina fuentes primarias. Y dice que otras fuentes secundarias. ¿Y cuáles son las otras fuentes secundarias? Resúmenes de que estén publicadas en revistas, enciclopedias y mencionan entre otros textos que puede ser que encuentre una noticia o algo que tenga que ver con ese proceso de emprendimiento. Entonces miren que no se trata de que tenga muchísimas páginas la metodología, sino que se trata de que con lo que yo exprese allí pueda lograr cumplir esos objetivos específicos que me planteé. En el caso de él tenía 5 y con 3 párrafos mencionó lo que se requiere para cumplir esos 5 objetivos porque todo lo va a ser sacado de internet. En el caso del otro grupo solo tenía 2 objetivos específicos y necesitaron más páginas para poder llegar a cumplir esos objetivos. Entonces, les explico esto para que por favor planteen esa metodología de la manera correcta. No vayan a pensar que la metodología se plantea como lo hicimos en los trabajos del artículo científico, no eso de hacer un listado en una tabla o hacer un listado general de materiales y métodos, es simplemente una estrategia para entender de qué se trata y qué es un material y qué es un método, pero no quiere decir que en su proyecto pues vayan a poner una tabla o vayan a poner un listado de materiales y métodos, no, aquí deben redactar con sus palabras qué es lo que van a hacer, si van a utilizar métodos, qué métodos van a utilizar y qué se requiere para llegar a esos métodos, qué procesos hay dentro de esos métodos, en qué lugar, en qué ubicación van a hacer la investigación. Si es en una empresa, entonces ahí van a mencionar cómo se llama la empresa, dónde está ubicada, si van a trabajar con los operarios de la planta y no van a trabajar con el personal que esté en el área administrativa, pues entonces ahí también van a mencionar que van a trabajar solo con este punto, o si van a hacer un proyecto para la universidad, entonces van a mencionar aquí en esta metodología que lo van a realizar en la universidad, con qué población van a trabajar, si el proyecto va dirigido a los estudiantes, pues entonces dirigido a los estudiantes de esa universidad y todo este tipo de cosas que me puedan llevar a cumplir con esos objetivos específicos. No sé si de pronto tengan alguna pregunta de esta metodología. Bueno, si no tienen preguntas, les voy a compartir ahorita. Bueno, les voy a compartir ahorita unas diapositivas, solamente es para que lo tomen de guía para las diapositivas pues, de ustedes. Entonces ya les voy a compartir esas diapositivas. Miren, la idea es que los proyectos pues incluyan la información, de las diapositivas incluyan la información que tiene el proyecto, o sea, la misma información, pero no quiere decir que tengan que hacer muchísimas diapositivas y que copien y peguen todo lo que tengan en su trabajo, no, no es necesario hacer eso. Por ejemplo, esto es un proyecto del semestre pasado, aquí estas niñas en 16 diapositivas explicaron todo lo que tenían en su trabajo y el trabajo de ellas sí fue un poco más extenso porque fueron alrededor como de 40, 50 páginas
ellas hicieron pues más de lo que tenían que hacer, pero ellas en 16 diapositivas lograron presentar todo su proyecto. Entonces, les aconsejo que hagan lo mismo, no incluyan mucha información. Y por ejemplo, en el caso de ellas, incluyeron hasta el resumen. No es tan necesario que incluyan ese resumen, no. Lo más importante en la introducción y que sí debe estar allí, que se tenga que ver y se evidencie, es lo siguiente que les voy a decir. El planteamiento del problema, la hipótesis o problema de investigación y los objetivos. Esos 3 puntos es lo más importante que deben incluir en la introducción. Si quieren incluir un poquito más de cosas, lo pueden hacer, pero también ¿Me, tienen que tener en me lo cuenta que repite, por favor? sí, en la introducción lo que sí o sí debe ir es el planteamiento del problema, la hipótesis o problema de investigación, dependiendo de lo que estén haciendo pues ustedes en su investigación, y los objetivos, pues tanto el general como los específicos. Eso es lo que debe ir de la introducción. Entonces, en lo que les estoy mostrando, estas niñas incluyeron pues casi todo. Miren que incluyeron el planteamiento del problema y también de una manera muy resumida. O sea, ellas no pusieron allí todo el texto que tenían en su planteamiento del problema, sino que de una manera muy resumida aquí, pues pusieron algo de la información, porque las diapositivas son para apoyarse, y ya todo lo demás, pues ellas lo hicieron en su presentación y dieron su exposición respecto a ese planteamiento de una manera más amplia. Y algo importante, miren que ellas aquí pusieron las citas. Entonces, también para que lo tengan presente, porque si no ponen las citas, pues estarán haciendo plagio, tanto de las imágenes como de la información. Ellas ahí también agregaron unos antecedentes, no se pusieron pues a copiar todo lo que tenían, sino que simplemente hicieron una línea de tiempo y en esa línea de tiempo pusieron allí unos datos y hablaron sobre esos datos. También la información que consultaron la pusieron aquí en las normas APA, allí pusieron su cita. Por acá, la justificación, como les digo, no es necesario incluir toda esta parte. Están el objetivo general, los objetivos específicos, luego de allí, pues el problema de investigación. Ellas hicieron también esto solamente consultando en internet, ellos no llevaron a campo y no tuvieron resultados numéricos así como para su investigación, entonces plantearon un problema de investigación y no una hipótesis. Por acá incluyeron algo del estado de arte, pero lo que ellas creían que era más relevante, algunos conceptos que de pronto los demás no conocen, entonces les pareció importante hablar, pero es una sola diapositiva sobre lo que tienen en el estado de arte. Por acá sí incluyeron los materiales y métodos, esta parte de los materiales y métodos pues sí debe ir también de una manera muy resumida, si lo pueden explicar por medio de imágenes, entonces explicarlo de esa manera. Y luego por aquí ellas tienen sus resultados. Son unas tablas de unos estudios que ellos encontraron en internet y las compararon como la información para poder responder pues la hipótesis que debían responder en esa discusión. Tienen aquí como 2 diapositivas de esa discusión y luego tendrán ahí la conclusión. Entonces miren que son 16 diapositivas, bueno, la bibliografía y ya. Incluyendo la bibliografía, la diapositiva de gracias, y la diapositiva de contenido o de índice y de presentación, realizaron solo 16 diapositivas y el tiempo les dio para exponer en los 20 minutos, entonces también no es poner muchísimas diapositivas porque también el tiempo es corto. Ese día les va a tocar exponer a todos los grupos porque no tenemos más tiempo, entonces lo más probable es que nos toque quedarnos más tiempo de la clase para poder que todos expongan. Este es uno de los ejemplos, les voy a mostrar otro ejemplo, ya se los comparto, también del semestre pasado, de cómo ellos hicieron pues esas diapositivas. Ya les voy a compartir. Bueno, en el caso de ellos, hicieron más diapositivas, hicieron alrededor de 23 diapositivas. eh, y pues está ahí lo normal de esto. Y incluyeron pues el resumen de la introducción, incluyeron pues casi toda la introducción, el planteamiento, la justificación. Pero miren que también tiene poco texto, incluyeron imágenes, la cita de la información,
Y también incluyeron donde sacaron esas imágenes. Entonces, pues también deben hacer lo mismo, la justificación lo mismo, algo corto, la cita de la información que están mostrando ahí en esa justificación. Luego tienen allí los objetivos, luego en el marco teórico, pues decidieron hablar de esos tres conceptos, estaban ahí hablando, hablaron un poco de la historia, de los tipos de prótesis. Bueno, ellos aquí se ampliaron un poquito esa parte del estado de arte. Y ya luego de ahí empezaron a hablar de la metodología, de unos estudios que ellos encontraron en internet sobre el tema que estaban hablando, sobre las prótesis y el acceso que tienen a ellas, pues las personas más vulnerables. Y en su metodología, pues describieron todo lo que encontraron allí en internet de esos estudios. Luego, los resultados, en donde realizaron comparaciones de esas prótesis a nivel internacional, nacional y departamental. También pues hicieron la discusión de lo que encontraron. Otra diapositiva con las conclusiones, dieron unas recomendaciones y la bibliografía pues en la que se apoyaron. Entonces, esta es la manera correcta de hacer las diapositivas, que no tengan muchísimo texto, que incluyan imágenes. Si van a tomar imágenes, pues copiar y pegar el link de donde las tomaron. La información que tengan las diapositivas, pues deben allí citarla para que no hagan plagio. Algo que quiero que también tengan presente, aunque ya se los había dado en la clase, pero para que no se los olvide o de pronto no tengan que ir a buscar esa información a cada una de las presentaciones. Me indican, por favor, si les aparece compartido allí el documento de Word de la estructura del Sí, proyecto. ¿Sí? mostrando Bueno, la estructura es la siguiente. ajá, sí, eso. Bueno, les voy a indicar. Cuando vayan ustedes a redactar la parte de análisis de resultados o de discusión, lo que van a hacer allí es que por medio de esa discusión y lo que están diciendo, tienen que mencionar allí si lograron cumplir con la hipótesis que plantearon en la introducción. O sea, aquí en esta discusión, lo que me va a responder es si se aprueba o se rechaza esa hipótesis que se planteó en la introducción. Eso. Y en las conclusiones voy a dar respuesta a los objetivos específicos. Entonces también voy a mencionar si cumplí con esos objetivos específicos que tenía allí planteados y mencionar qué fue lo que alcancé. O sea, por cada objetivo específico que yo tenga planteado, entonces debo hacer ahí un párrafo. No tiene que ser algo demasiado extenso, pueden ser párrafos muy cortos, de 4 líneas cada uno, 5 líneas, si son muchos objetivos específicos, en donde indique que sí cumplí por medio de toda la información y toda la investigación que realicé. Entonces, en el análisis o discusión, Una consulta, profe. dime. Cuando usted habla de la discusión de mencionar los logros que cumplí con la hipótesis, ¿eso es similar a lo que realizamos con el artículo científico cuando hablamos de la discusión? Bueno, yo les puse en el último trabajo que debían entregar de los resultados, ahí les decía que debían pues como leer si en la discusión que mencionaban en el artículo se cumplía o no con la hipótesis. Entonces, si no se recuerdan lo que vimos en la clase con el ejemplo del artículo de las garrapatas, en donde toda la información que ese autor nos dio lo llevó a él a decir que esa hipótesis que había planteado al inicio de su proyecto, de su investigación en la introducción, la había alcanzado. ¿Por qué? Porque él evaluó ciertos parámetros o variables importantes en el animal y concluyó o llegó a la discusión de que sí son importantes esos parámetros o variables fisiológicas del animal, la nutrición del animal, para que se presente la cantidad de garrapatas que se presentaban. Entonces, en ese punto de la discusión sí, pero tienen que redactar allí un párrafo donde mencionen información, donde digan, bueno, sí, según la hipótesis que yo planteé al inicio de la introducción, después de que leí toda la información, de que hice unos materiales y métodos, de que obtuve unos resultados, puedo decir que eso que yo mencioné en esa hipótesis sí se cumplió por estas y estas y estas razones. Entonces ahí yo voy a redactar párrafo, pero les digo, eso es como una página, no es algo muy extenso, en donde van a decir si lograron cumplir esa hipótesis o ese problema de investigación. Y en las conclusiones voy a dar respuesta a esos objetivos. ¿Listo?
No sé si tienen de pronto alguna duda. Bueno, si no tienen ya dudas,